Desde que existe la reflexión cultural tanto en la Grecia clásica como en Oriente, hay quienes se dedican a distinguir entre aquellos que se guían meramente por el sentido común de los otros que realizan un estudio detenido para lograr una mayor y una mejor comprensión. De hecho, la filosofía nace con esto último como finalidad. Heráclito, que es considerado uno de los primeros filósofos y entra dentro del grupo de a los que llamamos filósofos de la naturaleza o filósofos de la physis, dijo: aunque mi discurso, existe siempre, los hombres se vuelven incapaces de comprenderlo, tanto antes de oírlo como una vez que lo han oído. Pues aun cuando todo sucede conforme a este discurso, parecen no tener experiencia de él. Al resto de los hombres les pasa inadvertido cuanto hacen despiertos, de la misma manera que les pasa inadvertido cuanto hacen mientras duermen. Acá Heráclito está hablando de el origen, de su concepción del origen del cosmos, que es otro tema. Pero lo que me gusta señalar de esto es esta idea de no comprender y de oír y actuar, pensar y sentir como si no se oyó. También dice: la mayoría no repara en aquellas cosas con las que se topa, ni las conoce, aunque las haya aprendido, pero así lo imagina. El sentido común es un tipo de conocimiento, es una herramienta que nos permite manejarnos en nuestra vida cotidiana. Proviene de la experiencia y de las relaciones que tenemos con los otros. Se produce a través de la rutina. Es necesario e inevitable el sentido común. Este conocimiento se presenta como autoevidente, como obvio y como autoafirmante. Uno actúa como si fuese verdadero y explicativo de toda la cuestión. El sentido común suena razonable, pero no es razonado. Habla de la realidad de una manera parcial, pero también implica una imparcialidad. Eso de lo que estoy hablando no me incluye a mí. Me encuentro por fuera de eso o no me veo afectado o afectada por eso. Incluso es algo que le ocurre a otros. A su vez que preciso cierta seguridad en mi juicio y en mi manera de pensar, que me ayude a poder hacer lo que tengo que hacer. Hablar con las personas, ir a trabajar aún en malas condiciones, enfrentarme o acomodarme a lo burocrático. Necesito en alguna medida de esta desvinculación con el mundo, con los otros y las cosas. Necesito esta ignorancia. No preciso saber cómo todo funciona para subsistir, pero hay quienes viven meramente del sentido común, de eso primero que se les ocurre y que se les ocurre porque lo han escuchado. Hay quienes proclaman que solo este conocimiento alcanza, solo el sentido común alcanza para que el mundo se desarrolle, para que las cosas sigan el curso que deben seguir. Así, muchos sostienen un discurso en contra del conocimiento, del aprendizaje y de la educación, reproduciendo el discurso a favor de solo los conocimientos inacabados, de atender solo a lo superficial y de alguna manera de vivir en ignorancia, desligados del conjunto social, de sus problemáticas y de las problemáticas propias. Es decir, uno no se enfrenta a sus propias dificultades, a sus propias creencias, a sus propios conocimientos. Si uno se guía por un conocimiento inacabado o por una creencia infundada, porque una creencia infundada no profundizada, porque no toda creencia es ceguera, es natural que se llegue a un discurso de separación, de desunión, de resentimiento, puesto que no conoce más allá,
no posee cualidades que le permitan la integración, la unión y el reconocimiento de los múltiples aspectos que se ven involucrados en una situación o las múltiples perspectivas desde las que una situación se puede abordar y de las propias limitaciones. Digamos que uno se respalda en su yo, que a su vez es un yo compartido con otros, puesto que el sentido común se construye con el diálogo con los otros. El sentido común puede ser distinto dependiendo del grupo del que se trate. Se está orgulloso de no salirse de ese yo o de ese yo compartido con otros. Está orgulloso de no vincularse con los demás quienes no poseen el mismo sentido común y por lo tanto la misma manera de pensar. Está orgulloso de no pensar al mundo como algo compartido, tanto como quienes piensan como uno como quienes piensan distinto. Aunque la realidad es obviamente la de que vivimos en un mundo común, un mundo en donde todo está interrelacionado, donde cada cosa se da producto de que otra la genera, de que hay otro que la genera, en donde lo que se encuentra alrededor nuestro está porque otros lo pusieron ahí. Otros lo crearon, lo pensaron. Esto se ignora, se cae en una suerte de solo me necesito a mí, solo yo me hago a mí mismo. A su vez, yo con mi vida hago lo que quiero y el otro no se tiene que meter. Antes de desarrollar lo que sigue, voy a tomarme el trabajo de hacer unas aclaraciones. Detrás de la intención de este video o lo que expreso directamente en él no implica que asuma que esto se da solo ahora. De hecho, es algo que caracteriza al conjunto de la humanidad desde sus inicios y que se ha sostenido a lo largo de la historia de nuestro país, desde distintos grupos, desde distintas miradas. De hecho, es parte de la crítica que estoy intentando hacer romper con esto de lo blanco o lo negro, de es esto o es lo otro, o si digo esto o pienso esto es porque estoy de este lado y si digo esto otro es porque estoy de este otro lado. Es algo que también dije en mi último video de las ciencias y cuando hablé de la crítica, que para realizar una crítica se toma un aspecto de la realidad para poder hablar de eso, pero eso no significa que se descuiden los otros múltiples aspectos. Acá estamos hablando del presente, intentando pensar el presente, pero sin descuidar el pasado. En Argentina nos encontramos en un momento en el que hay un cuestionamiento fuerte a cuestiones básicas de derechos humanos y de subsistencia y condiciones de vida de las personas. Se está poniendo en tela de juicio cuestiones que no ya a nivel país, sino que a nivel sociedad mundial hemos acordado, y con razón, que estos derechos, garantías y concepciones de cómo debemos considerar y llevar a la vida y considerar a las personas son los más dignos. El sentido común que reina en nuestro país es uno que celebra el tener un conocimiento parcial de las cosas, no esforzarse por practicar lo que es el informarse, leer, investigar, analizar y contrastar, y de integrar en el proceso reflexivo tanto lo racional con la sensibilidad. Se parte en el actuar por justamente la inseguridad de no saber correctamente, de no saber bien sobre aquello de lo que se habla, que se expresa en la autoafirmación como si se supiera la verdad, como si uno tiene la última palabra y el otro no está viendo esa verdad. Desde este mismo lugar se toman decisiones, medidas políticas que van en contra de la educación, de la cultura, de la historia y del desarrollo
sano de la persona y por lo tanto se va en contra de las leyes, los derechos humanos y los valores universales. ¿Por qué digo que estas medidas van en contra? Porque los derechos no son negociables. Que desde el Estado se tomen medidas tan directas como las que se están tomando ahora, que disminuyen las oportunidades de poder acceder y vivenciar a el desarrollo de estos derechos, es ir en contra de estos. Acá no importa el partido, el color o la ideología, estamos hablando de acuerdos humanos a los que llegamos producto de un arduo análisis del desarrollo histórico mundial por atravesar múltiples situaciones límites a lo largo de la existencia humana. No sé si hay un punto específico al que quiero llegar, sino que más bien quiero compartir ideas y sensaciones que tengo con lo que está pasando y me gustaría que también puedan comentar y que podamos dialogar al respecto. Yo no creo que solamente se deba esto a olvidar la historia o a no haber tenido acceso a ella, que es lo que sucede. No voy a decir que la educación en materia histórica y en formación ética es buena en nuestro país, porque no lo es. O al menos según mi experiencia y la experiencia de a quienes conozco, no se da esto. La otra vez estaba hablando con mi profesora y le dije que el problema tiene que ver con que no se enseña en materia de afectividad y sensibilidad, en materia de derechos humanos. Ella me decía que siempre en formación ética y ciudadana, a lo largo de todos los años de escolaridad, se habla de los valores, de la democracia, de las leyes, incluso se suele hablar de forma repetida de estos temas. O sea que hablar se habla de esto, pero suponíamos que el problema está en el cómo y en el para qué. Más allá de las contingencias, de la atención del alumno, del contexto escolar y del contexto del alumno que pueden más o menos dispersarlos de los temas, dispersarlo al alumno de los temas. Si se hubiera explicado el por qué y el para qué, si el cómo hubiera sido uno que llevara a un aprendizaje significativo, no habría tanta gente en nuestro país basándose meramente del sentido común, que yo en este caso califico como negativo, el sentido común que estamos compartiendo porque separa y divide, pero ya a niveles extenuantes. Cuando uno habla desde el sentido común, el discurso suele abarcar una serie de datos empíricos de la experiencia. No hay relación lógica real en lo que se dice, yendo a las fuentes, investigando. Como dijimos, el sentido común es inevitable y necesario. Todos podemos opinar y vociferar sin prestar mucha atención a eso que decimos. Podemos ser ignorantes, podemos ser perezosos cuando hablamos con nuestros amigos, cuando hablamos con nuestros familiares, pero hay que a la vez poder retractarse, no quedarse solo en el descargue desde el sentido común. Cuando esta forma desligada de ver a la sociedad es lo que más predomina en un país, llevando al negacionismo, a la descalificación y el asco por el otro, podemos vislumbrar que hay algo roto en la estructura social, que nosotros estamos algo rotos si lo primero que nos sale es el odio y la negación y que debemos hacer algo para arreglarnos. Tenemos leyes y derechos humanos y las leyes y los derechos humanos no significan sentimentalismo, utopía, idealismo, son
las que nos rigen como seres humanos. Provienen de un arduo análisis para poder llegar a estas ideas que se expresan en los distintos artículos. A su vez, son las leyes las que nos dan la condición de posibilidad para nuestro actuar, la condición de posibilidad y de justificación de nuestro actuar. Más allá de que cada uno tenga distintas opiniones, gustos o ideologías, ir en contra de las leyes reduciendo oportunidades es algo que no debe ser tomado a la ligera, como algo natural, sin cuestionamiento. Me gustaría que veamos algunos artículos de la Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006 de Argentina, porque por ahí hablamos mucho de las leyes y del sistema educativo, de la educación, pero no las conocemos. El artículo 4 dice que tanto el Estado como las provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen la responsabilidad de proveer una educación integral. Esta educación integral debe contar con la participación de las organizaciones sociales y de las familias. El artículo 7 dice que el Estado garantiza el acceso a la información y al conocimiento. El artículo 8 habla de una formación integral, que esta formación integral implica educar, promover la idea de la capacidad de definir el proyecto de vida, que este proyecto de vida debe ir acorde a los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. El artículo 11 es bastante largo, tiene un montón de divisiones. Habla de que la educación integral implica desarrollar todas las dimensiones de la persona, que la formación debe estar comprometida con la resolución pacífica de conflictos, respetando los derechos humanos, la honestidad, la valoración y preservación del patrimonio natural y cultural, que se deben ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje a lo largo de toda la vida, que se debe fortalecer la lectura y la escritura y la circulación del conocimiento, la libre circulación del conocimiento, que se debe comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir una responsabilidad ética y social, que se debe promover el aprendizaje de saberes científicos para poder participar reflexivamente en la sociedad contemporánea. Y esta formación no debe descuidar la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y de la cultura. Todos estos artículos no solo competen a los docentes, competen a la totalidad del país, a cada uno de los actores sociales y a las personas individuales. Todos somos responsables de promover y de brindar una educación de este tipo. La educación refiere a la acción de mostrar, de ayudar al otro a crecer, a desarrollar habilidades, capacidades, a tener distintas experiencias. La educación y la enseñanza no solo se dan en la escuela, sino que se dan en un montón de lugares y a lo largo de toda la vida, por distintas personas, no solo por los docentes. Todos nos vemos obligados legalmente a compartir el conocimiento, y no solo compartirlo, sino que tenemos la obligación de, mediante acciones cotidianas, colaborar en el país con el acceso al conocimiento guiado por estos valores. Entramos en modo podcast. Agrego algo que sucedió recientemente. Desde el gobierno dijeron que están pensando modificar el artículo 11 y el 126 de la Ley de Educación Nacional. Vimos lo que dice el artículo 11. El 126 dice esto, lo voy a poner en pantalla, pongan pausa para leerlo. Están hablando de querer modificarlos para incluir la idea de un no adoctrinamiento y de abrir una línea para denunciar el adoctrinamiento.
Vemos en estos artículos, y a lo largo de toda la ley se repite, que se habla de la circulación libre del conocimiento y de atender al desarrollo del pensamiento crítico, abierto. Se debe incentivar a la contrastación. Ahora, hablar de adoctrinamiento implica pensar a los alumnos como sujetos pasivos, a la manera que aún se sostenía a principios del siglo pasado, donde el docente tenía el saber y los alumnos recibían sin cuestionamiento, puesto que ellos, según como se pensaba, no poseían la capacidad e inteligencia para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto e incorrecto. Hoy ya la concepción es la de un alumno que puede responder, puede estar en desacuerdo y es libre de tener su propia visión y pensamiento. El alumno construye conocimiento, no solo lo recibe de otros, a su vez que se consideran sus saberes previos y experiencias de vida. Desde las teorizaciones de la didáctica se habla de que siempre, antes y ahora, dentro de lo que el docente transmite, está incluida su particular visión, con sus experiencias de vida que llevan a que tenga cierto interés y motivación, a que su enseñanza vaya por cierto lado, acentuando más algunos elementos que otros. Siempre sucedió esto porque el humano siempre fue humano. Con esto quiero decir que siempre voy a compartir mi humanidad al otro, mi experiencia humana. Pero también sucedía y sucede que la educación formal implica brindarle una selección al alumno de lo que cultural y socialmente se considera que debe recibir. Se habla de conocimientos socialmente legitimados, que a lo largo del globo se precisan para un mejor desarrollo tanto personal como social y económico. En didáctica hablamos de currículum oculto, para referirnos, entre otras cosas, a la selección del docente según su experiencia y todo aquello que se transmite en forma no explícita, que es inevitable. Si sucede que un docente enseña algo y dice de eso que es la verdad absoluta y que todos deben pensar como él o ella y no cuestionarlo o cuestionarla, primero que nada se dialoga con el docente mismo, porque es una persona. Y porque es una persona puede equivocarse, puede tener sesgos, puede transmitir disvalores. Se pueden hacer denuncias al mismo profesor primero, a la misma institución después y en todo caso a los distintos organismos educativos en última instancia. Ya hay procedimientos para ello. Introducir una línea de denuncia y una penalización, eso sería contrario a una libre circulación del conocimiento, puesto que el conocimiento es público. El docente tiene el deber de publicitar el saber. La obligación de la escuela es dialogar sobre los fenómenos de la cultura. El conocimiento se comparte, no caben los secretos en la educación. El saber es público y cada uno elige qué hacer con él. Si no se habla, si no se dialoga, si no se analiza, entonces la enseñanza de ese docente es perfectible, pero no anulable. La educación es perfectible, pero no anulable. Aunque hay que pensar que lo que motiva esta idea de un adoctrinamiento proviene de una discusión a nivel cultural que consideran hoy como adoctrinamiento. Se habla de género, de feminismo y marxismo, categorías que según un discurso se consideran como todo parte de lo mismo. Hablemos de eso, pero en conjunto, no solo en lugares reducidos del internet en donde se establecen monólogos dirigidos solo a quienes piensan como uno. Definamos estas categorías. Aparentemente hay algo que molesta, que incomoda, y es por lo que se está dispuesto a pasar por encima de las distintas instituciones educativas y de las personas particulares, de un modo avasallante, por esta tensión, pretendiendo un grupo modificar leyes que contemplan el respeto por la dignidad de otros humanos. No hay que correrse de la idea de que más allá de las dudas que uno pueda tener respecto a algo, por más de que las formas
sean cuestionables y modificables, de que no se esté seguro de muchos aspectos de la realidad, un Estado tiene la obligación de defender la dignidad de los seres humanos, independientemente de la ideología, de las creencias y de los posicionamientos filosóficos. Este es el objetivo de las leyes. Si no se quiere hablar, si no se quiere definir, entonces no hay voluntad de bienestar. No se está actuando en nombre de la libertad ni del bien común. Se está hablando y actuando desde una negación de lo que es diferente a uno, de lo que no le gusta a uno. Siempre que se hable de un enemigo, estamos en el terreno del adoctrinamiento, puesto que hablar de un enemigo implica tratar al otro como alguien que no posee dignidad y no es merecedor de comprensión, diálogo. Se estaría tratando al otro como un no humano. Un enemigo implica anular al otro, despojarlo de su humanidad. Otra cosa más respecto a esto es lo que han dicho Milei y Venegas Lynch sobre que no consideran que la educación deba ser obligatoria, porque en algunos casos conviene más a los padres que los pibes trabajen antes de que estudien. Voy a tirar algunos guiños porque si no se me va a hacer eterno el video. Ley 26.390 sobre la prohibición del trabajo infantil. Convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y leer sobre educación argentina. Hay gente que labura de leer y estudiar sobre educación. Dedica toda su vida a ello. Cualquiera puede opinar algo siendo escuchado por miles de personas, pero desde la opinión personal no se modifican leyes que rigen a millones de personas. Hay que exigir, hay que hablar de esto, como también hay que enfrentarse a la tensión, hay que movilizarse, hay que preocuparse, pero sobre todo hay que ocuparse. No alcanza ni con el resentimiento y el odio, ni tampoco con la indignación. Quienes enseñan son docentes, pero primero son personas. Hay un problema respecto a qué tipo de persona se es en este país. Y así se produce un círculo vicioso, en donde quienes son docentes no repararon en qué tipo de persona son o qué tipo de persona deben ser o se necesita que sean. Hablo de docentes porque son quienes enseñan formalmente, pero el resto de la sociedad exige a los docentes sin poner en práctica. Las teorías pedagógicas y las leyes hablan por todos lados de la educación para la formación en torno a los valores universales, para la formación en vistas a tener un proyecto de vida y un pensamiento crítico. Si hay que educar para ser personas comprometidas consigo mismas y con los demás. Todos debemos hacerlo. Las instituciones del Estado, las acciones políticas y quienes nos gobiernan son reflejo de nuestro nivel de educación, de la calidad de nuestros conocimientos, de en qué medida estos conocimientos son claros, variados, abiertos y comprometidos. Tan solo estas leyes que nos rigen deberían motivarnos a hacer algo, a defenderlas con nuestra práctica. No es en vano el camino que otros han abierto para nosotros. Si no se recibió una educación comprometida, está en cada uno educarse. No estoy diciendo que todos tienen que dedicarse a la academia y vivir de leer libros. Digo que cada uno es responsable de sí mismo y de los demás. Esa responsabilidad se ve reflejada en el hecho de que todos podemos votar, de que todos podemos tomar decisiones políticas y sociales. Reparar en y reproducir la idea de que el conocimiento es valioso, de que la formación es en conocimiento y que el conocimiento salva, no es utópico, es la base para una sociedad sana. El conocimiento no debe ser o no deben preocuparse por el conocimiento unos pocos, esos idealistas intelectuales. Cabría preguntarse cómo puedo colaborar con la enseñanza, con el aprendizaje de quienes me rodean, cómo puedo comprometerme con el conocimiento. Bonus track, canción de Spinetta. Y de veras creer